la prisión preventiva oficiosa y de qué se trata, y sobre todo en medio de toda esta discusión que se viene dando, lo de la Guardia Nacional, la extensión de las Fuerzas Armadas, las detenciones y liberaciones que se están dando recientemente por distintos casos polémicos como los casos de Ayotzinapa, y bueno, toda esta discusión que se ha venido dando, y precisamente para ello yo agradezco que esté por acá a la directora ejecutiva de Impunidad Cero, Catalina Cune. Catalina, con el gusto de saludarte, directora. Primero me gustaría empezar, ¿de qué se trata la prisión preventiva oficiosa antes de entrar a toda esta polémica que inclusive ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia? Con el gusto de saludarte. Y primero que nada, ¿todo bien en casa luego de esta noche larga con el sismo? Sí, muchas gracias, nomás el susto y la desvelada. Muchas gracias por la invitación. Pues Pues mira, y espero que tú también estés bien, ya estuve viendo los previos y pues la solidaridad con todas las familias afectadas. sí, claro, por supuesto. Adelante, adelante, directora. Mira, pues la prisión preventiva oficiosa, lo que quiere decir, digamos, en términos llanos, fáciles, es que si te acusan por un delito que están en una lista, en un artículo de la Constitución y son considerados graves, con que el juez te vincule al proceso, quiere decir que tú pasas el proceso dentro de la cárcel. Aunque no se te haya comprobado la culpabilidad, en lo que averiguan si eres culpable o no, vas a pasar ese proceso en la cárcel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mucha gente se la pasa pues más de 10, 15 años sin sentencia en la prisión preventiva oficiosa, porque una vez que entran como a la cárcel, ya las investigaciones son más lentas, obviamente se afecta a la gente que tiene menos recursos, a las mujeres, gente que queda un poco abandonada en cuanto entra a prisión, ¿no? Bueno, perdimos a Catalina, tenemos algo de problemas con la comunicación, pero bien lo comentaba, te perdimos un momento, directora, retomo la comunicación, comentaba sobre este catálogo de delitos que están en la Constitución, bueno, en el Código Penal, y que bueno, se hace la investigación y pues sin comprobarte la culpabilidad, pues ya estás en la cárcel, ¿no? Exactamente, y lo que decía Gabo, que no sé si se alcanzó a escuchar, pues es que en general la gente que permanece ahí es la que está en situación de más vulnerabilidad, la gente de pocos recursos, las mujeres, las personas indígenas, por ejemplo, que el sistema las abandona en prisión. Y además está comprobadísimo que no es una medida que baje la delincuencia o que baje la impunidad. Uno de estos delitos graves que tiene como consecuencia la prisión preventiva oficiosa es, por ejemplo, el homicidio, y desde el 2008 en que está en esa lista, hasta ahora ha aumentado más del 80%, a pesar de que sí se trata con esta medida cautelar, y como que se ignoran muchas otras que existen, que podrían ser como pagar una fianza o ir a firmar el juzgado, o otras medidas cautelares que no necesariamente tienen que ser la prisión del presunto delincuente. En medio de esto, directora, del estar en la cárcel por prisión preventiva, pasan los años, ¿no? Pasan años. Leo casos de 17, 20, 25 años en prisión preventiva oficiosa. Claro, justo el asunto que se está viendo ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Daniel García, es una persona que pasó 17 años sin una sentencia. Y entonces también vemos cómo es la sociedad punitivista, y entonces que la cárcel consideran que es la solución, cuando después de que la gente pasa mucho tiempo en la cárcel, casi es como una escuela de crimen, y salen aún peor, y entonces no se buscan otras opciones como la justicia reparatoria integral, ¿no? Las garantías de no repetición, eh, digamos la prevención del crimen, el pedir perdón a los afectados, a las víctimas, en fin, hay como muchas más opciones que no se toman en cuenta, y creen que con que la gente esté en prisión ya se soluciona el problema, y a veces es aún peor, ¿no?
Ya. Déjame hacerte una pregunta. ¿Se vio como una especie de luz en el camino, al final del túnel, la discusión de la Suprema Corte de Justicia para, digamos, quitarla y que desaparezca la prisión preventiva oficiosa? Sin embargo, pues no fue así. ¿Qué se espera? ¿Tendríamos o podríamos esperar que continúe este debate, continúe, o ya es un tema zanjado para la Suprema Corte? No. De hecho, y esa luz sigue dándonos esperanza. Al presentar fueron dos proyectos que proponían quitarla del orden constitucional por ser contraria a derechos humanos, y al darse la discusión, los dos ministros ponentes se dieron cuenta de que la mayoría de los ministros está en contra de la figura en sí misma. Lo que les causa un poco de conflicto es la fuente, o sea, es un poco más complicado, pero la prisión preventiva está en la Constitución. Entonces decían, ¿cómo vamos a inaplicar la Constitución? Pero ha habido una reforma en derechos humanos desde el 2011 que dice que los tratados de derechos humanos que sean más favorables a la persona, internacionales, pueden estar encima de la Constitución. Que es como una discusión muy de abogados, pero digamos que va... Yo estoy por la mayor protección de los derechos humanos, parecería que la mayoría de los ministros también. Entonces estos dos ministros se llevaron sus proyectos prometiendo arreglarlos de manera que puedan lograr, que es una mayoría calificada de 8 ministros, ¿no? Entonces estamos en esa espera y yo tengo confianza en que así sea. Sí, de hecho compararon esta discusión que se viene como una especie de olimpiadas de técnica jurídica constitucionalista. Catalina, muchísimas gracias por esta charla y gracias por ayudarnos a entender un poco más este tema. Como siempre, gracias. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.